a una sesión más de su curso Mundo Empresarial, Cultura Emprendedora. Seguimos con el bloque número 2 de la idea al producto. Pasamos ya al tema 2.2, que es la metodología Lean Startup. Y vamos a empezar con el primer subtema de este tema, que es el producto mínimo viable. Vamos. Tenemos que saber primero qué es Lean Startup. Lean Startup es una metodología que tiene un amplio auge actualmente en el medio emprendedor y nos va a permitir desarrollar negocios evitando desperdiciar tiempo, recursos y esfuerzo, ¿no? O si los vamos a desperdiciar, que sea el mínimo. Vamos a ver cómo es que se logra evitar este desperdicio. La metodología propone lanzar una startup. ¿Qué es una startup? Pues un experimento para que el emprendedor encuentre un modelo de negocios rentable previo a la creación de una empresa. Es decir, antes de que te pongas a ver dónde va a estar tu empresa, lo primero que hay que evaluar es si el producto va a poder tener una buena respuesta en el mercado, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver eso? Primero lanzando un experimento. El principal beneficio de esta metodología es que obtienes aprendizaje validado. ¿Validado por quién? Pues por el mercado, ¿no? Por el mercado al que tú vas a tratar de cautivar con tu producto o servicio. Parte de una hipótesis que se prueba una vez que el producto inicial itera, ¿no? Interactúa con el mercado y obtenemos información acerca de qué tanto qué tanto ese mercado está aceptando nuestro producto o servicio. Y como lo decíamos, pues es una metodología que permite sobre todo minimizar las pérdidas ante el fracaso, ¿no? No evita el fracaso, pero sí te asegura que si vas a fracasar, pues tus pérdidas sean las mínimas posibles, ¿no? Entonces, pues Lean Startup es una metodología que nos invita a experimentar previo a lanzar las grandes inversiones, nos permite obtener aprendizaje del mercado y pues se basa sobre todo en las iteraciones, ¿no? Este es más o menos el ciclo que sigue la metodología Startup. Parte de una idea, como ya lo hemos comentado, de hecho fue el tema anterior, las ideas de negocio. Se construye pues un producto mínimo viable, se codifica, se mide. ¿Qué se va a medir? Pues el desempeño del producto, se generan datos y con esos datos uno aprende, ¿no? ¿De qué aprende? Pues del contacto que tuviste con esos clientes. Y reformulas la idea, ¿no? Y así otra vez te vas al agua, medio te ahogas, mides, aprendes y vuelves, ¿no? A intentarlo. Eso se le llama que es un proceso iterativo. Es decir, lo vas haciendo varias veces hasta que das, ¿no? Con el producto que se obtiene la mejor respuesta por parte del mercado. Entonces este tema Lean Startup se divide en estos tres subtemas, que es el producto mínimo viable, que es lo que vamos a ver ahorita. En la siguiente sesión vamos a ver cómo medir el desempeño de un producto. Y en la tercera sesión, ya para cerrar este segundo parcial, pues vamos a ver cómo es que se aprende de este contacto que se tiene con los clientes, ¿no? A partir de este producto, al principio es mínimo y después se va haciendo más completo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con el producto mínimo viable. Otra manera también de esquematizar la metodología de Lean Startup es en forma de diagrama de flujo. Se parte de una idea, se plantea una hipótesis acerca de un producto o servicio y su respuesta ante el mercado, se diseña ese producto mínimo viable, que es el PMV, se mide la respuesta que tiene el producto en el mercado, se aprende, y ahí hay dos, ¿no? O lo validas, ahora sí que le atinaste a la primera, pues entonces la hipótesis está aprobada, y si no, hay un término que se le conoce pivotear. Pivotear, pues recomponer. Es decir, híjole, no obtuve la respuesta que quería, la gente me está pidiendo otra cosa, pues pivotear es cambiar, hacer hacer caso a a la reacción que tuviste del mercado y volver a replantear la idea, ¿no? No siempre es cambiar todo el producto, ¿no? Sino irlo modificando. Casi siempre es una cuestión más incremental que radical, ¿no?
Entonces, esta es otra manera en que se puede esquematizar la metodología de Lean Startup. Ahora sí vamos a ver qué es el producto mínimo viable, que es lo primero que tenemos que plantearnos en esta metodología. Si se acuerdan, teníamos como que los dos mundos, ¿no? El mundo del pull y del push. Decíamos que el emprendimiento que se basa en push, se basa en estudios de mercado, en estarle preguntando a la gente qué quiere, qué va a necesitar. Y la innovación disruptiva, más bien autores como Steve Jobs o el mismo Clayton Christensen, nos dicen que más que estarle preguntando a la gente qué quiere, pues debes de sorprenderlos, ¿no? A través de lo que ellos llaman una innovación disruptiva. Pero un poco lo que nos dice el producto mínimo viable es que no necesitas estar necesariamente en estos extremos. Porque los estudios de mercado tienen el defecto de que a la gente le puedes preguntar qué le va a gustar, qué quiere, pero no necesariamente significa que lo van a comprar. Es decir, en un estudio de mercado, por quedar bien, por ser gentil, por recibir una prueba gratis, etcétera, pues el consumidor puede decirte, ah, sí, sí, yo en cuanto salga tu producto lo voy a comprar. Pero puede ser no es cierto, ¿no? Entonces un estudio de mercado, pues esa es una de sus principales críticas, ¿no? Que no se basa en comportamientos de compra, sino nada más en las respuestas que se dan a las preguntas que uno plantea en este tipo de estudios. Y la innovación disruptiva, pues, es muy riesgosa, ¿no? A veces el sorprendido puede ser el emprendedor, ¿no? Al darse cuenta que nadie compra su producto. Si la innovación disruptiva busca sorprender, pues la mayoría de las veces el sorprendido puede ser el emprendedor, ¿no? Entonces el producto mínimo viable se posiciona en medio de estas dos corrientes y más bien lo que te dice es, sí, hay que interactuar con el mercado, sí que ellos nos digan qué van queriendo, pero de entrada ofréceles el producto mínimo o el producto con características mínimas que que puedan reflejar tu intención que tienes con tu producto, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de la lanchita, luego la lancha ya motorizada y luego el yate, ¿no? Entonces, pues, de entrada, dales el botecito, ¿no? Aunque sea ahí con remos, pero que ya sepan para qué sirve, ¿no? Y ya después vienen las mejoras, pues, más estéticas, ¿no? Quizá. O también de funcionalidad, pero de entrada ya les ofreciste un producto cuya intención, pues, se basa en la hipótesis que tú tienes del mercado, ¿no? En ese momento. Entonces, pues, el producto mínimo viable se posiciona aquí en medio, no busca minimizar el riesgo de la disrupción y también pues hace alusión a la interacción con los clientes, ¿no? Entonces, como tal, ¿cómo se definiría un producto mínimo viable? Pues es la primera versión del producto o servicio, como les decía, con el mínimo de características posible, pero que nos permita conocer la realidad del mercado, ¿no? Es decir, un producto que ya tenga alguna función y sea para cubrir la problemática que tú te planteaste al diseñar este producto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este producto no se va a desarrollar para las masas, sino para un grupo de compradores que se les conoce como los adoptadores tempranos, o sea, los primeros que se interesan por las cosas. ¿Quiénes son estos adoptadores tempranos? Pues los primeros que nos van a ayudar a descubrir las mejoras que necesitamos para que el producto o servicio sea aceptado por las masas y por los clientes más exigentes. Entonces, siempre en un mercado, siempre ante un producto, va a haber una serie de personas que son las primeras que se animan, ¿no?, a comprar algo nuevo, ¿no? Los primeros que empezaron a usar redes sociales, los primeros que empezaron a comprar en línea. O sea, siempre hay gente que se anima antes, ¿no? Son los que están, digamos, más ahí esperando que salgan cosas nuevas. Y generalmente son este tipo de personas las que también suelen, pues, ayudar mucho, porque son los primeros que prueban los productos y dicen por dónde podría ir mejorando la cosa, ¿no? Entonces es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Debe ser un producto con las características mínimas, pero que ya sea funcional y pues no tiene que estar enfocado en esos clientes más exigentes, ¿no? Hay que empezar por los que nos van a ayudar a decirnos qué mejoras necesitamos. Vamos a cerrar la sesión con algunos casos prácticos que se ha dado en torno a esta cuestión del producto mínimo viable. Tenemos el caso de Dropbox. A estos cuates la hipótesis que se plantearon fue la gente
Estamos hablando que Dropbox no es una empresa tan reciente, ¿eh? A lo mejor ahorita ya todos la conocemos porque ya pasó a las masas, pero empezó desde principios del nuevo siglo y la hipótesis que se plantearon fue, la gente requerirá espacio de almacenamiento adicional al de sus equipos. Ya se venía de la parte de la música, ya se venía de la parte del video. Entonces dijeron estos cuates, pues la gente cada vez va a querer hacer más cosas con su computadora, va a requerir más espacio para almacenar todos sus archivos, ¿no? Sobre todo cuando se vino este auge del multimedia. Además, van a requerir un servicio para compartir archivos y colaborar en red, ¿no? Antes el trabajo en red era simplemente por medios analógicos, ¿no? No digitales. Entonces estos cuates a lo que se aventuraron es a plantear esta hipótesis. La zapatería en línea zappos.com es también una plataforma, ya fue comprada de hecho por Amazon. Imagínense aquí este cuate lo que se planteó es que la gente comprará zapatos por internet. Una hipótesis bastante aventurada, ¿no? Porque los zapatos es algo que generalmente te pruebas para antes de comprar, ¿no? Entonces, pues era una hipótesis bastante aventurada, ¿no? ¿Qué me dicen de Airbnb? Aquí lo que se plantearon por hipótesis fue que los visitantes, los turistas, no tendrán inconvenientes en alquilar un espacio en la casa de un desconocido. Imagínense, ¿no? Generalmente uno alquila en un hotel pues porque son cadenas reconocidas, porque tienen un nombre, tienen una dirección, están dando de altas, pues porque ahí voy a dormir, ¿no? Entonces imagínense, hace años era inconcebible que tú llegaras a algún lugar y te quedaras a dormir en la casa de un extraño, ¿no? Pero vamos a ver qué productos mínimos viables lanzaron estos emprendedores, pues para evitar todo el riesgo, ¿no? De hipótesis tan aventuradas como estas tres. ¿Qué fue lo que hicieron? En el caso de Dropbox, fíjense, ellos simplemente hicieron un video en donde explicaron el servicio, pero todavía ni siquiera comenzaban a programar el software. Entonces ya estaban vendiendo y ofreciendo un producto que todavía ni existía. Pero pues valió mucho la pena, ¿no? Porque si no hubiera habido respuesta favorable sobre la intención de compra de este tipo de servicios, pues imagínense cuánto hubieran gastado, ¿no? Sobre todo en el tiempo de los programadores. Entonces aquí, de hecho, se relata en la historia esta de Dropbox que ofrecieron el producto, mandaron el video explicando cómo funcionaba y que ya tenían una cola ahí de clientes, ya incluso habían introducido sus datos de tarjeta de crédito para comprar el software, ¿no? El servicio. Lo que les decían a los compradores es que todavía no estaba listo el producto, ya nada más estaban detallando cosas cuando en realidad todavía no existía el programa, pero que dejaran su correo electrónico y como una gratificación por la espera, que no solamente les iban a dar el servicio que ellos contrataron, sino que les iban a dar un espacio adicional de almacenamiento, ¿no? Entonces fíjense, ya estaban vendiendo y todavía no existía producto, ¿no? Y todo esto lo hicieron con un video. Ya hasta que tuvieron clientes se pusieron ahora sí a programar, ¿no? En el caso de la zapatería Zappos, lo que hizo este cuate es que se puso a vender zapatos online todavía sin tener inventario ni logística. Es decir, este cuate era alguien que vivía arriba de una zapatería. O sea, era un edificio donde en la planta baja había una zapatería, ¿no? Y arriba había departamentos. Él vivía en uno de esos departamentos y se le ocurrió ir a tomar fotos a todos los zapatos que ofrecía la zapatería de abajo y ofrecerlos como si él fuera el dueño de la zapatería, pero en realidad él no tenía zapatos y se dio cuenta que empezó a vender. Entonces, le llegaba un pedido, bajaba a la zapatería, compraba los zapatos y se iba a entregarlos él mismo. Entonces, igual es una plataforma que nació sin plataforma, sin zapatos, sin logística, con solo una persona operándola, ¿no? Airbnb, pues también la historia es bastante interesante, bastante sorprendente. Era un grupo, dos personas, Esky y Hevia, que viven en San Francisco. O sea, San Francisco, en general el estado de California, pues es el estado donde los alquileres son más altos. Entonces ahí, incluso si alguien de ustedes tiene familiares en California, lo más seguro es que comparta el alquiler con alguien, ¿no?
Es lo más común en este estado, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces ellos tuvieron broncas para completar a pagar su alquiler de ese mes. Se dieron cuenta de que en ese mes iba a haber una feria de diseño en San Francisco, que muchos de los hoteles estaban alrededor del complejo donde se iba a desarrollar el evento, estaban saturados. Entonces intentaron, ¿no? Pues vamos a anunciar que tenemos espacios aquí en el departamento, por si alguien, ahora sí que a ver si alguien, ¿no? Se anima a quedarse acá con nosotros y sirve que nos ayuda a pagar el mes, ¿no? Y vean, fue una idea que llegó para quedarse. Ya después, pues lo formalizaron a través de una plataforma, empezaron a poner filtros de seguridad y hoy en día es casi prácticamente igual de seguro alquilar en cualquier alojamiento eh, dado de alta en Airbnb que en cualquier cadena de hoteles, incluso las más prestigiosas que hay pues en México y en el mundo, ¿no? Entonces fíjense, estos fueron tres ejemplos de productos mínimos viables desarrollados por tres distintos tipos de emprendimiento, ¿no? Aquí les pongo algunas recomendaciones tiene que ver con toda la cuestión del Lean Startup y lo más interesante, el producto que tienen que entregar. Pues a mí lo que me gustaría saber es si sus emprendedores, regresamos con sus emprendedores, tuvieron un producto mínimo viable o si de plano fueron más de estudios de mercado o de innovación disruptiva, o si sí tuvieron un producto mínimo viable, pues ¿cuál fue? ¿Cuál fue su hipótesis? A lo mejor no la van a encontrar como tal, así, ¿cuál fue la hipótesis de Steve Jobs o algo? No lo van a encontrar, pero ustedes planteen qué se asumió con ese producto o servicio que lanzaron, ¿no? ¿Qué características tenía ese primer producto, digamos? Y pues, sobre todo si lo tuvieron, ¿no? Si hubo ese producto mínimo viable para los emprendimientos que ustedes están analizando, ¿no? Bueno, los emprendedores y alguno de sus emprendimientos. Hay, sobre todo para los emprendedores que tienen muchos emprendimientos, pues seleccionen el más icónico, en el que tengan más información o el que más les interese a ustedes, ¿no? Pero pues va a estar bastante interesante esta cuestión de si tuvieron o no un producto mínimo viable y cuál fue, ¿no? Pues muchas gracias, nos vemos para la próxima.